febrero de 1959. Una ladera azotada por el viento en los montes Urales. 9 excursionistas experimentados yacen muertos, dispersos en un radio de 1,5 kilómetros. La escena es un rompecabezas congelado en el tiempo. Algunos cuerpos están semidesnudos a pesar de los 30 grados bajo cero. Otros presentan heridas internas tan devastadoras que los forenses las compararon con las de un accidente automovilístico. Y luego, los detalles que convertirían esta tragedia en una leyenda. A una de las víctimas le faltaba la lengua. A otras, los ojos. Su tienda de campaña apareció cortada desde el interior, como si hubieran huido presas del pánico. Pero la pregunta que aún resuena, más de 60 años después, es ¿de qué o de quién huían? Bienvenidos a una noche en la montaña de los muertos. Para entender lo que ocurrió en el Paso Dyatlov, primero debemos conocer a quienes protagonizaron esta historia. A finales de enero de 1959, un grupo de jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, en la entonces ciudad soviética de Sverdlovsk, emprendió una expedición de esquí de fondo. Eran jóvenes brillantes, llenos de vida y con experiencia en montaña. Estaba Igor Dyatlov, de 23 años, el líder carismático y meticuloso. Con él viajaban Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Yuri Krivonishenko, Yuri Doroshenko, Nikolai Thibault-Brignoles, Alexandre Kolevatov y Semyon Solotaryov, un veterano de guerra de 38 años que se unió como instructor. Eran 9 almas en busca de la cima del monte Otorten, cuyo nombre en la lengua de los indígenas Mansi significa, de manera premonitoria, no vayas allí. El viaje comenzó con normalidad. El 27 de enero partieron desde Visay, el último pueblo habitado. Un día después, Yuri Udin, uno de los integrantes, tuvo que regresar por fuertes dolores en la espalda. Esa decisión le salvaría la vida. Los otros 9 continuaron. Llevaban diarios y cámaras fotográficas. Sus últimas imágenes los muestran alegres, abriéndose paso entre la nieve. Para el 1 de febrero, algo salió mal. El grupo se desvió de su ruta prevista y en lugar de cruzar el paso hacia un bosque donde tendrían refugio, montaron su tienda en la ladera expuesta de la montaña Kholat Syahol, cuyo nombre en Mansi significa montaña de la muerte. Acamparon allí en la pendiente, una decisión que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Algo ocurrió durante esa noche, cuando los equipos de rescate, alertados por la falta de noticias, que encontraron el campamento el 26 de febrero. La escena era desoladora y desconcertante. La tienda estaba semienterrada en la nieve y presentaba grandes cortes en la lona, realizados desde el interior dentro. Todas las pertenencias estaban en orden, las botas, la ropa de abrigo, los víveres. Parecía que los excursionistas habían huido presas de un pánico repentino, sin tiempo siquiera de calzarse. Un rastro de huellas, algunas de pies descalzos, otras con calcetines. Se alejaba ladera abajo hacia un bosque cercano. Allí, al borde del bosque, junto a los restos de una fogata, encontraron los primeros cuerpos, los de Krivonishenko y Doroshenko, parcialmente desnudos y muertos por hipotermia. Días después, buscando la línea del bosque, hallaron 3 cuerpos más, entre ellos el de Igor Dyatlov. También habían muerto congelados, en posiciones que sugerían que intentaban regresar al campamento. Pero la peor parte estaba aún por descubrirse. Los rescatistas encontraron los 4 cuerpos restantes en una quebrada, bajo una gruesa capa de nieve. Eran los de Dubinina, Solotaryov, Kolevatov y Thibault-Brignoles. Sus muertes no fueron pacíficas. Presentaban traumatismos devastadores, fracturas de cráneo y costillas múltiples. El forense dictaminó que la fuerza necesaria para causar esas heridas era enorme, comparable a la de un choque automovilístico. Y luego, el detalle más macabro, a Lyudmila Dubinina le faltaban los ojos, la lengua y parte de los labios. Otros cuerpos también presentaban ausencia de tejidos blandos en el rostro. Para culminar el misterio, las pruebas forenses detectaron niveles anómalos de radiación en la ropa de algunas víctimas. La investigación soviética se cerró con una conclusión tan vaga como inquietante: una fuerza natural irresistible fue la causa de la muerte. El caso fue sellado y el área clausurada por 3 años. El misterio estaba servido. 6:30 o 11:30. Desde aquel fatídico invierno, decenas de teorías han intentado llenar el vacío que dejó el silencio oficial. Analicemos las más sólidas, siempre con un enfoque objetivo y sin caer en el sensacionalismo. Teoría 1. La avalancha, la versión oficial moderna, tras décadas de especulación. En 2020 la Fiscalía rusa reabrió y cerró el caso con una conclusión respaldada por la ciencia. La hipótesis principal es una avalancha, pero no una convencional, sino una avalancha de losa. Evidencia que la señala un estudio publicado en 2021 por la revista Nature y liderado por científicos suizos, demostró con modelos matemáticos que era posible.
Según esta teoría, los fuertes vientos catabáticos acumularon una placa de nieve sobre el lugar donde el grupo cortó la pendiente para instalar la tienda. Horas después, esa placa se desprendió y cayó sobre ellos mientras dormían. La fuerza del impacto explicaría las terribles fracturas de tórax y cráneo en los 4 cuerpos del barranco. El pánico los habría llevado a cortar la tienda para escapar, y al no poder recuperar la ropa por el peso de la nieve, intentaron sobrevivir al aire libre, muriendo congelados. Evidencia que la descarta o debilita. Durante años, los escépticos señalaron la pendiente. Era demasiado suave, de menos de 30 grados, para una avalancha común. Además, el equipo de rescate no encontró rastros evidentes de una luz en la zona. Las lesiones de las víctimas tampoco eran las típicas de una avalancha, y los tejidos blandos de los rostros. ¿Cómo se explican? Los defensores de esta teoría argumentan que la fauna carroñera, como roedores o aves, pudo haber mutilado los cuerpos durante los 2 meses que estuvieron expuestos en la quebrada antes de ser encontrados. Nivel de credibilidad alto. Es la teoría con mayor respaldo científico y la aceptada oficialmente por las autoridades rusas. Teoría 2. Intervención humana. Pruebas militares secretas. La Guerra Fría fue el telón de fondo de esta tragedia, y para muchos la explicación no puede desligarse de ella. Evidencia que la señala, en primer lugar, los niveles anómalos de radiación en la ropa. Podría estar relacionado con la cercana planta de Mayak, un centro de producción de plutonio. Además, varios testigos, incluidos otros grupos de excursionistas, reportaron haber visto esferas anaranjadas y brillantes en el cielo de los Urales en las mismas fechas. Para algunos, esas bolas de fuego eran pruebas de misiles o tecnología militar secreta. La furia del ejército al acordonar la zona y el hermetismo de la investigación original alimentan la sospecha de un encubrimiento. Yuri Yudin, el único superviviente, creía firmemente que sus amigos fueron víctimas de un experimento militar. Evidencia que la descarta o debilita. Las investigaciones más recientes no han encontrado pruebas que vinculen directamente la zona con pruebas de armamento esa noche. Los niveles de radiación, aunque por encima de lo normal, no eran letales y podrían explicarse por el contacto con equipos industriales o incluso por la lluvia radiactiva de pruebas atmosféricas, común en esa época. En cuanto a las esferas de luz, los científicos las han relacionado con los lanzamientos de cohetes B-7 desde el cosmódromo de Baikonur, cuyos restos al reingresar podían crear espectáculos luminosos en el cielo, pero sin explicar las muertes. Nivel de credibilidad, medio. Aunque el contexto histórico es sugerente, la falta de evidencia física concluyente y el surgimiento de una explicación natural más sólida la han relegado. Teoría 3. Fenómenos naturales poco entendidos, infrasound y vientos catabáticos. Algunas teorías se centran en fuerzas de la naturaleza más sutiles que una avalancha. Combinada con la velocidad del viento, pudo haber generado infrasonidos, ondas sonoras de baja frecuencia inaudibles para el oído humano, pero capaces de inducir ataques de pánico y desorientación. Esto explicaría la huida irracional. Otra hipótesis apunta a los vientos catabáticos, corrientes de aire frío y denso que caen por la ladera a velocidades huracanadas, que pudieron azotar la tienda y generar una presión insoportable, llevándolos a cortar la lona para escapar. Evidencia que la descarta o debilita. Si bien el infrasonido es un fenómeno real, su efecto mortal es difícil de probar en este caso. No hay forma de medir su presencia décadas después. La teoría de los vientos catabáticos es más plausible como factor contribuyente, pero por sí sola no explica las fracturas masivas y contundentes de los cuerpos del barranco. Nivel de credibilidad, bajo, medio, interesantes como complemento, pero insuficientes para explicar la totalidad de las lesiones y la evidencia forense. 9 excursionistas expertos se adentraron en los montes Urales. Semanas después, los rescatistas encontraron su tienda. No estaba destrozada por un oso ni por una tormenta desde fuera. La lona había sido cortada con cuchillos, desde el interior. Las botas y los abrigos quedaron dentro. Ellos huyeron descalzos a la nieve, a 30 grados bajo cero. La pregunta es, ¿de qué tenían tanto miedo? Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy? En 2020, la Fiscalía General de Rusia dio por cerrado el caso por enésima vez, ratificando la hipótesis de la avalancha como la causa oficial. Las autoridades fueron contundentes, lucharon por sus vidas hasta el final, hicieron todo lo posible por salvarse, pero en esas circunstancias no tenían ninguna posibilidad. La ciencia, con el estudio de Nature en 2021, aportó el modelo matemático que hacía falta para darle solidez a esta explicación. Para muchos, el misterio del paso Diatlov está resuelto, pero la palabra resuelto no termina de encajar, porque una explicación lógica no siempre calma la inquietud humana. El caso Diatlov permanece abierto no en los tribunales, sino en el imaginario colectivo. ¿Por qué?
porque la combinación de factores es tan extraordinaria y trágica que resulta difícil de asimilar. La avalancha explica las fracturas, pero la huida explica el pánico, la oscuridad explica la desorientación, y los animales explican las mutilaciones. Y sin embargo, al juntarlo todo, sigue pareciendo una tormenta perfecta de infortunios. Un lugar y una hora equivocados donde la naturaleza mostró su peor rostro. O tal vez, un momento en que el ser humano, por error, se cruzó en el camino de algo que no debía ver. El gobierno soviético mintió y ocultó información durante décadas, lo que envenenó cualquier posibilidad de una verdad aceptada por todos. Y esa desconfianza es el caldo de cultivo perfecto para que el misterio perdure. Hoy, el Paso Dyatlov sigue allí, cubierto de nieve y silencio, custodiando su secreto. Las familias de las víctimas, las que quedan, ya no buscan respuestas. Pero Internet, los documentales y este video son prueba de que nosotros, como sociedad, aún no podemos dejar de mirar a esa montaña y preguntarnos qué pasó realmente aquella noche. Autopsias y lesiones. 4 de los cuerpos aparecieron bajo 4 metros de nieve en una quebrada helada. Tenían el cráneo fracturado y las costillas rotas con una fuerza descomunal. Pero lo que heló la sangre a los investigadores fue algo más. A Lyudmila Dubinina le faltaba la lengua, a otros los ojos. ¿Que pudo arrancar la lengua de una persona y dejarla sin ningún otro rasguño en el cuerpo? Quizás nunca lo sabremos con certeza absoluta. Lo que sí sabemos es quiénes fueron: Igor, Zinaida, Lyudmila, Rustem, Yuri, Nikolai, Alexandre y Semyon. 9 jóvenes con sueños a quienes una fuerza natural, humana o desconocida, les arrebató el futuro en una fría noche de invierno. Esferas anaranjadas en el cielo, ropa con radiación. Lenguas arrancadas y un pánico inexplicable. La ciencia actual dice, fue una avalancha. Pero ¿puede una avalancha explicar el color naranja en el rostro de las víctimas? ¿Puede explicar por qué algunos testigos presenciaron explosiones en el cielo esa misma noche? La versión oficial está dicha. Ahora quiero saber la tuya. Y ahora la pregunta final queda en tus manos. Después de conocer todos los hechos, las pruebas y las teorías, ¿qué crees que pasó esa noche en la montaña de los muertos? ¿Fue un implacable fenómeno natural? ¿O hubo algo o alguien más? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este análisis. Hasta la próxima.